Muy buenas, audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación y un nuevo intercambio de los que periódicamente sostenemos con protagonistas, analistas, observadores del acontecer nacional e internacional. Conversamos en esta oportunidad con el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri, exdirector del diario La Nación, ex embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas periodo 2010-2014, y con el economista José Luis Arce, director de análisis y estrategia de la firma FCS Capital. Para ambos el agradecimiento por abrir el espacio en sus agendas para conversar y tener primeras impresiones por parte de ellos de los recientes resultados electorales, las recientes elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica, el triunfo de la fórmula oficialista, triunfo de la fórmula del continuismo, que elevó a la presidencia de la República a la candidata Laura Fernández en un cierre bastante intenso de la jornada de los comicios, con las urnas cargadas de votantes, en lo que hizo presagiar un cambio en el rumbo que venía observando el país en los porcentajes de votación y de abstencionismo, y efectivamente se concretó eso la noche del 1 de febrero, cuando hubo una reducción sustancial en cuanto al abstencionismo del 10%, se redujo en esta oportunidad del 40 al 30%, según los últimos datos del Tribunal Supremo de Elecciones, pero con una configuración política en los resultados, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que algunos interpretan como un realineamiento político en la historia democrática e institucional de Costa Rica. Para ellos conversamos tanto con el periodista diplomático Eduardo Uribarri y con el economista José Luis Arte. Muy buenos días a ambos. Muy buenos días, un Buenos gusto días, estar aquí. un gusto también. En el análisis inicial tanto de los resultados para el ámbito presidencial como para el ámbito legislativo, eh, uno se plantea, don Eduardo, los posibles escenarios a considerar tanto para gobierno, tanto para Asamblea Legislativa, en particular para la oposición, y tanto para otros actores de la vida política, económica, social del país en tras este resultado electoral del domingo 1 de febrero. Desde su valoración inicial, don Eduardo, ¿qué escenarios ve usted de acción, de decisión, particularmente en lo que corresponde al gobierno de la presidenta electa Laura Fernández en el corto y mediano plazo? Con mucho gusto, Edgar. Primero, antes de responder directamente a la pregunta, quiero echarme ligeramente hacia atrás, recordar que las tres anteriores elecciones han debido ir a segunda vuelta, o sea que por primera vez desde 2014 tenemos un resultado para la elección presidencial en la primera vuelta. Esto creo que nos indica que para esta elección hubo un proceso de polarización del electorado mayor al que se venía dando en esos tres acontecimientos electorales previos. A pesar de la cantidad de candidaturas y de partidos, eran 20 candidaturas, y para diputados un poco más de partidos por la presencia de algunos de índole provincial. Esto creo yo que nos da una primera pista. Yo no creo que necesariamente hay un realineamiento político. El electorado costarricense durante las dos últimas décadas ha sido extremadamente volátil, y creo que lo que se dio en este momento o en esta ocasión fue como una confluencia, como que dos polos se generaron, uno que era obvio desde el principio, el del Pueblo Soberano,
Y el otro que se consolidó y que se aceleró, yo me atrevería a decir en las dos últimas semanas, que fue el Partido de Liberación Nacional con don Álvaro Ramos como candidato frente a doña Laura Fernández. Y esto se refleja también en la Asamblea Legislativa. A diferencia de esta, pues de la actual, habrá una fracción menos. Dos de las fracciones de oposición, Liberación Nacional con 17 diputados y el Frente Amplio con 7, pues superan por muchísimo a las otras dos fracciones unipersonales, que son las del PUSC y las de la coalición Agenda Ciudadana. Y por supuesto, delante de ellas está la fracción de gobierno con una mayoría cómoda, pero no una mayoría calificada para poder avanzar en reformas constitucionales o para eliminar garantías individuales, a menos que haya una disposición de un suficiente número de diputados, en este caso 6, para proceder. Entonces, esto ya me lleva directamente a responder a su pregunta. Yo creo que el gobierno tiene tal vez ante sí dos vías fundamentales a seguir. Una, tomando en cuenta esta composición electoral, que además implica que ya no podrá echarle culpas a la Asamblea Legislativa por lo que sea incapaz de hacer, como ocurrió o como ha ocurrido en el actual gobierno de don Rodrigo Chávez, que tiene una responsabilidad de rendir resultados. Y eso es muy importante. Y entonces en esa vía y en esa responsabilidad de rendir resultados, pues creo yo que la única estrategia adecuada, sensata, es negociar ciertas iniciativas con la oposición y tratar de crear un ambiente de mayor concordia, de mayor diálogo, de mayor trabajo conjunto por distintos actores de la sociedad. No solo estoy hablando de los actores públicos, Poder Judicial, Poder Legislativo, instituciones de control, sino también de otros sectores que en una sociedad tan plural como la costarricense son necesarios para que el país avance. Y yo espero que esta sea la ruta que siga. La otra sería mantener o quizá acelerar la confrontación partiendo precisamente de esa mayoría y querer presionar de formas que no necesariamente pasen por la institucionalidad a actores políticos, sobre todo a diputados, para que cedan ante impulsos de reforma constitucional para los cuales realmente no tiene un mandato. Si optara por esta vía, creo que el resultado sería muy negativo, primero en desarrollo, porque podríamos estar a las puertas de perder 4 años más en una serie de decisiones muy necesarias que el país tiene pendientes, y luego también en democracia, porque podríamos llegar a un punto de gran fragilidad institucional y de enfrentamientos, que no estoy hablando de enfrentamientos físicos, pero sí de enfrentamientos ideológicos, de enfrentamientos también podría ser de movilizaciones públicas que pongan al país en una situación muy comprometida. Puro periodismo.com desde San José, Costa Rica, en un análisis, en una conversación que sostenemos en esta oportunidad con el periodista Eduardo Ulibarri, exdirector del diario La Nación, ex embajador de Costa Rica en ONU, con sus primeras impresiones sobre los recientes resultados electorales de Costa Rica, la vía para un segundo mandato de lo que es el partido chavista, lo que se denomina el movimiento político chavista, y la conformación de una asamblea legislativa con una mayoría no calificada por parte del oficialismo que la enfrenta a un desafío de gobernanza y de negociación política en las próximas semanas, próximos meses y años. Conversamos también con el economista José Luis Arce, quien es un analista, un crítico de acontecimientos frecuentes sobre el estado de situación en el país. De sus primeras impresiones, José Luis, de sus primeras percepciones, ¿qué valoraciones hace de los resultados electorales y de los desafíos a lo inmediato y al mediano Ujú. plazo para lo que es el movimiento político oficialista, para lo que es
el gobierno en un segundo mandato del el sector chavista. Muchas gracias, Edgar, y un saludo también a don Eduardo y a todas y todos Gracias. los que nos escuchan hoy. Pues vamos a ver, yo empezaría haciendo observaciones en dos sentidos. Uno es el resultado electoral. Digamos, yo creo que en ese sentido yo creo que es una manifestación más, en alguna medida, de descontento, y indignación y frustración de las ciudadanías o de ciertos segmentos de la ciudadanía en relación con el funcionamiento del sistema político y las oportunidades que la sociedad costarricense da o no da, ha dado en las últimas décadas, con un elemento adicional que es importante y que también esto me va a ayudar un poco como para unirlo con lo que uno podría esperar que viene hacia adelante, que es el otro rasgo fundamental de esta campaña, que además de la polarización, que es un proceso que yo diría que va increciendo desde inicios de este siglo, desde las primeras elecciones de este siglo, ha ido aumentando este proceso de polarización. El rasgo fundamental, diría yo, es que ha habido a lo largo de los últimos 4 años, digamos, una estrategia política desde el oficialismo, desde la comunicación también de gobierno, ¿verdad? En el sentido de alimentar esa polarización como un mecanismo de obtener popularidad, de conducirla ya en el proceso electoral, de trasladarla, por ejemplo, al grupo que representa ese oficialismo, ¿verdad? Y de ir construyendo no solo traslado de popularidad hacia votos, que vimos que lograron, yo diría que bastante exitosamente en esta campaña, sino que además el otro elemento que creo que es importante es que además lograron conformar, especialmente en las zonas fuera del gran área metropolitana, una base territorial interesante, un poco en un proceso de canibalización y de atrapar, digamos, actores políticos de otros partidos en ese periodo. Sí, Edgar, no sé si estás, creo que Edgar se nos fue, ¿verdad? Sí, bueno, creo que tendremos que esperarlo unos minutos. No, yo creo que puedes seguir hablando, José Sí, Luis. puedo seguir hablando. Sí, sí, Entonces, porque ese es el primer elemento. Creo que la campaña fue muy distinta en ese sentido. eh, se monta sobre el tema de la polarización, la indignación de las ciudadanías, pero le agrega este carácter, digamos, particular, que es el involucramiento del Ejecutivo, de la comunicación y la estrategia gubernamental, activamente yo diría, desde el mismo 8 de mayo del 2022, que conduce a ese resultado electoral favorable. Ahora, un poco planteando, y ahí coincido totalmente con lo que usted mencionaba, don Eduardo. Yo creo que lo que viene hacia adelante va a depender básicamente cuál es el talante de la nueva administración. Y porque vamos a ver, con la mayoría legislativa que tienen o que van a tener en el próximo Congreso, tienen la posibilidad de cosechar frutas maduras relativamente fáciles que requieran básicamente aprobación legislativa por mayoría simples, ¿verdad? ujú, Yo creo que ahí su principal adversario va a ser el tiempo y sobre todo las competencias, la pericia que tengan para poder presentar proyectos que sean técnicamente y jurídicamente apropiados y que no vayan a ser entorpecidos en los procesos legislativos o en otros espacios. Desgraciadamente, en este gobierno, digamos, esa no fue una característica, digamos, del Ejecutivo. ujú, Presentaron proyectos que eran relativamente simples, algunos los contaminaron con pequeñas píldoras envenenadas que contribuían a la polarización y por lo tanto ahí se estancaron, pero otros eran francamente, digamos, mal elaborados, poco construidos, digamos, con poca pericia técnica y eso evidentemente los condujo en alguna medida al fracaso. En los sí, otros temas, en donde requieren mayorías absolutas, ahí un poco la pregunta es, ¿cuál va a ser el papel de la nueva administración? Si va a querer seguir buscando, digamos, esa polarización, tratando de conducir, por ejemplo, a lograr que se recuperara en alguna medida, alcanzar las mayorías suficientes para impulsar esas agendas más profundas, o mantenerse en campaña, con esa campaña de polarización para conducir, por ejemplo, y perpetuar ese discurso de una estructura institucional en contra del cambio, en contra de los nuevos grupos políticos. Y me temo un poco que mucho va a depender de si la nueva administración se sienta a construir, como usted planteaba,
o si continúa el mismo discurso confrontacionista, polarizador, buscando seguir alimentando esas mayorías en un próximo proceso electoral o utilizando mecanismos de democracia directa como eventualmente un referendo o empezar a presionar, digamos, a las oposiciones para tratar de encontrar, de ir construyendo mayorías a partir de disidencias en los partidos que están en el Congreso. Sin duda. Perdón, bueno, intervengo, José Luis, porque don Edgar mandó un mensaje diciendo que ya Ajá, se reconecta, entonces que ok. siguiéramos conversando. Conversando, Entonces claro. creo que debemos hacerlo. No, siguiendo un poco lo que usted menciona, yo creo que ahí va a ser clave en qué medida, bueno, por un lado, la fracción de Ujú, gobierno mantiene su coherencia. Esa es una exacto. fracción bastante heterogénea. Recordemos que el gobierno no tiene un partido en este momento y que va a Ujú, entrar la próxima presidenta, doña Laura Fernández, quien habla de continuidad en el cambio, va a entrar con otro partido cuya presidenta a su vez no es, digamos, del núcleo duro del chavismo, que es doña ujú, Mayulí Ortega. Es cercana, ujú, pero no es exactamente de, digamos, del núcleo duro. Y además hay una gran heterogeneidad de personalidades, de procedencias, etcétera. Entonces, bueno, mantener la coherencia de esa fracción es muy importante. Obviamente también lo es mantener la coherencia de la fracción del Partido Liberación Nacional. Creo que la del Frente Amplio está prácticamente ujú, garantizada porque es un partido con una, digamos, una estructura, un marco ideológico, programático y además un número de diputados y una trayectoria dentro del partido de ese número de diputados que hace prácticamente imposible que haya disidencias. Pero ujú, en el caso de Liberación Nacional, con 17 diputados, ninguno de ellos, por cierto, con trayectoria legislativa, algunos sí tienen trayectoria en la función pública, pero no legislativa, pues también mantener la cohesión y mantener una línea clara en la cual, por un lado, puedan, si se llegan a presentar, afrontar embates antidemocráticos y por otro lado ser propositivos, creo que es una gran responsabilidad y una gran tarea que tienen. Y ahí indudablemente no solo el liderazgo de la fracción, que pareciera, bueno, ya se anunció que lo va a tomar don ujú, Álvaro Ramírez, el candidato elegido ya por el primer lugar de San José, sino también el liderazgo del partido va a ser muy importante. Y ujú, dentro de eso pues creo que hay que ver cuál finalmente será el partido, perdón, la presencia y el rol de don Álvaro Ramos. Aquí yo creo que hay que ujú, tomar muy en cuenta que, por ejemplo, contrario al Frente Amplio, cuya fracción legislativa obtuvo una cantidad de votos casi 3 veces más que el ujú, candidato presidencial Ariel Robles. En el caso de Liberación, don Álvaro obtuvo como un 30% aproximadamente más de votos que su fracción legislativa. O sea que hasta cierto punto, por lo menos en ese apoyo durante el proceso electoral, él fue más que el partido. Y yo creo que eso exacto. es algo que Liberación tiene que valorar mucho, a ver si lo potencia, que yo creo que sería lo lógico hacerlo, o si no, ¿verdad? Entonces es una de las tareas que ellos van a tener. Una breve interrupción, don Eduardo, es que tuvimos un corte en la transmisión por alguna razón de orden de Internet. Ujú. Yo me vuelvo a integrar a la comunicación. ¿Me están escuchando ambos? Sí, Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, eh, para darle pero continuidad, perdón, para actualizarlo, Edgar, ya José Luis había hecho como su primer abordaje y ahora pues yo pues intervine, como usted no estaba, para hablar un poco de retos en la Asamblea Legislativa y en eso estamos. muy bien, muchísimas gracias a don Eduardo Ulibarri y a José Luis Arce. Retomamos esta conversación, este intercambio desde puroperiodismo.com en este análisis de las primeras impresiones, de las primeras valoraciones sobre lo que significan los resultados electorales presidenciales legislativos en Costa Rica, elección de la presidenta Laura Fernández para el periodo 2026-2030 y una asamblea legislativa con una mayoría no calificada para el oficialismo y una eh,
suma de 26 votos entre las fracciones opositoras. Eh, de su primer análisis, don Eduardo, usted apuntaba mucho a al menos dos escenarios en la balanza, al cual podría estar jugando la nueva administración, el nuevo gobierno, la nueva presidenta. Y ahí es donde entra una duda en particular. La presidente político a un partido y responde a un líder político en particular, sin duda alguna, a la guía y a la mentoría política del presidente Rodrigo Chávez. ¿Cuánto margen de maniobra puede tener una figura como ella cuando se estima que podría ser más bien tomada o cercada o su labor, su gestión, por lo que impongan otros actores o un actor de tanto peso en el movimiento chavista como lo es el propio presidente? Pues. Yo creo que la respuesta a eso depende de dos factores. El primero es la propia presidenta electa. O sea, Mm, cuando una persona es presidenta, pues tiene el poder máximo en el poder ejecutivo, y por ende puede tomar decisiones sin necesariamente atender de dónde viene, quién fue o es su padrino político. Y bueno, de eso hay múltiples casos. En Ecuador, por ejemplo, el vicepresidente de Rafael Correas, Lenín, se me olvidó el apellido, pues hizo prácticamente borrón y cuenta nueva. Y tal vez el caso más extremo es el de Delcy Rodríguez con Nicolás Maduro, ¿verdad? Que todo mm, indica no solo que ella ha roto con él, sino que se lo entregó prácticamente a Estados Unidos dando una serie de informaciones en relación de dónde podría estar. O sea, el escenario aquí es totalmente diferente. Pero menciono esto porque, en primer lugar, va a depender de la voluntad de la presidenta. Por supuesto que el hecho de que ella aceptara o pidiera, como dijo recientemente, ayer en una entrevista en Canal 7, convertirse de nuevo en ministra de la presidencia, para mí es una mala señal en cuanto a su mm, disposición de ejercer autónomamente el cargo para el cual ha sido elegida por el electorado costarricense. Y también la otra parte va a depender mucho, creo yo, más que todo de a quién respondan los diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa. Ahí hay diputados que tienen que tienen en este momento, que van a tener a partir del 1 de mayo sus curules, precisamente por decisión del presidente Rodrigo Chávez. Sí, dado el caso, que todavía no sabemos si va a ser que doña Laura Fernández decida ejercer un criterio más independiente o un criterio independiente y, digamos, no actuar como una especie de correa de transmisión de los deseos y de las prioridades de don Rodrigo Chávez. Habrá que ver si estos diputados siguen esa misma dirección, y si no la siguen, pues indudablemente la presidenta tiene una serie de recursos para alinearlos. Yo creo que ahí la respuesta es sobre todo de cuál sea la voluntad de ella, pero indudablemente no puede desconocer el entorno de poder que la rodea en este momento dentro del gobierno, pero eso va a ser hasta el 8 de mayo, y que la va a rodear indudablemente, eso sí, en la Asamblea Legislativa a partir del 8 de mayo también, aunque los diputados toman posesión el 1. De esas palabras suyas, don Eduardo, esa valoración, y aquí le lanzo la pregunta a José Luis, lo que se mm, plantea es como un ambiente de eventual incertidumbre, por lo menos a lo inmediato, mientras se da este periodo de transición hasta el 8 de mayo, de cómo y cuál es el margen de maniobra de la nueva presidenta en ese círculo del poder en que se está moviendo y entendiendo de que una independencia, un grado de independencia muy fuerte le puede significar un costo político, no solo a ella, sino al movimiento político que representa. Ujú. Solís. sí, no, claro, efectivamente, digamos, yo creo que, como lo planteaba don Eduardo, es claro que está en el talante de la presidenta, la decisión de la presidenta en tratar de buscar esos espacios de independencia y de separación en relación con la gestión del presidente Chávez, ¿no? Sin embargo, hay que ser realistas, digamos, diría yo, ¿no?
y ese proceso no solo tiene costos políticos para ella, podría tener costos políticos para ella, porque como dice don Eduardo, una buena parte de la fracción probablemente le responde directamente al presidente Chávez y en alguna medida no hay que desconocer que el movimiento oficialista, el movimiento está construido sobre una base de liderazgo muy caudillista, muy centrado en la verticalidad y el control del presidente Chávez sobre virtualmente todo lo que está ocurriendo en el Ejecutivo y en sus actores cercanos, e incluso durante la campaña, si observamos la campaña electoral, pues la figura de la presidenta fue, yo diría que paradójicamente o curiosamente, muy puesta en segundo plano, ¿verdad? Aquí lo que era más importante en la campaña era la idea de mantener la continuidad, de fortalecer y de incluso replicar los mensajes y la narrativa oficialista, que es la narrativa del presidente Chávez, y eso lo hemos visto, digamos, en diferentes aspectos. Entonces, en ese sentido, creo que la expectativa de, de, de esa impronta propia, no sé cómo llamarlo, ese estilo propio de la presidenta Fernández, pues aunque sería ideal y sería, creo yo, natural en alguna medida en esa investidura de poder, lo veo políticamente un poco más complejo. Aquí el tema, más que ese, diría yo creo que la gran pregunta, digamos, que está relacionada con esto es, ¿qué puede implicar, digamos, mantener esa presencia de Chávez en el futuro gobierno, ¿verdad? En la narrativa del futuro gobierno y en los objetivos más transformacionales o más profundos de la futura administración? Porque mantener, por ejemplo, la narrativa y la impronta de Chávez en el futuro gobierno, creo que necesariamente estaría asociada a polarización, ¿verdad? No necesariamente a búsqueda de acuerdos y a mantener en alguna medida esa necesidad de mantenerse en conflicto con otros actores, conflictos muchas veces falsos, inventados, manipulados, otros pueden ser que tengan algún asidero en la realidad, pero que sirven básicamente para mantenerse en campaña sobre ese, en mi opinión, sobre esa idea de unos contra otros, buenos contra malos, yo representando como digamos, el caballero medieval, la representación del pueblo, y eso mucho va a depender de la presencia de esa narrativa del presidente en el próximo gobierno, lo cual podría incluirlo a él mismo en el próximo gobierno, y sobre todo el interés que tengan en las transformaciones que han mencionado. Transformaciones que pasan por acumular o por tener más poder desde el punto de vista representativo para poder hacer las transformaciones que en su visión del mundo, que es una visión mucho más vertical, mucho menos democrática, diría yo, y horizontal de cómo funcionan los estados modernos, requieren estas mayorías. Entonces yo creo que ese es importante. Pasa por la definición de la presidenta electa, pasa por qué tanto va a pesar esa narrativa y esa figura y el peso de Chávez en el gobierno, y la preocupación y la incertidumbre va a surgir porque si se opta por el camino de la mayor polarización y de buscar esas transformaciones que en este momento las urnas no les dieron los espacios políticos para hacerlas por las vías usuales, eso lo que va a llevar es en el mejor de los casos, paralización, y en el peor de los casos probablemente mucha más, digamos, diría yo, efervescencia social, colectiva, retraso en la toma de decisiones de políticas públicas fundamentales, porque mientras nosotros estamos preocupados en relación, o bueno, algunos actores políticos están preocupados por quitarse pesos y contrapesos, o por acumular poder, o por manejar verticalmente como, digamos, el poder. Tenemos los problemas del cambio climático, de la inclusión, de desarrollo económico que no está llegando a las personas, problemas en educación, seguridad, salud, ¿verdad? Y eso requieren más que polarización y acumulación de poder en una democracia, requieren conversación. Y eso no lo tenemos, a menos que uno pretenda, eh, digamos, esa verticalidad que es poco democrática y no común y no lo natural en estas sociedades, ¿no? Entonces soy un poco menos optimista en ese sentido, creo. Puroperiodismo.com en este análisis, en esta interpretación que hacen el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri, exdirector del diario La Nación, ex embajador de Costa Rica en ONU, y el economista José Luis Arce, director de análisis y estrategia de la firma PCS Capital.
Don Eduardo, independientemente y a la expectativa tanto de los anuncios del próximo gobierno en cuanto a gabinete y en cuanto a posibles medidas o acciones, la pregunta que se mantiene activa es esa agenda de la próxima administración en cuanto a medidas inmediatas de corto plazo y de mediano plazo, en paralelo a, a las medidas o a las reformas de mayor peso, de mayor calado, las que se han planteado de orden constitucional, ¿cómo ve usted, cómo visualiza, por dónde podrían ir las decisiones de gobierno de la próxima administración en su primera etapa, tomando en cuenta las necesidades, las expectativas y las preocupaciones de la opinión pública de la sociedad? Yo no lo tengo claro porque realmente la agenda ha sido muy poco precisa. Creo que, por lo menos si nos remitimos a la campaña que hizo doña Laura Fernández, lo único que está más o menos perfilado y tampoco con suficiente claridad es la agenda que tiene que ver, llamémoslo, con concentración de poder. Yo la llamaría así. Ujú, Obviamente, el partido de gobierno y la presidenta electa la llaman de otra manera. Pero eso es lo único claro. Y eso pasa por las medidas que han, digamos, planteado como aspiraciones de una eventual posibilidad de reelección consecutiva del presidente o de la presidenta, como una posible o un posible levantamiento de las garantías individuales como herramienta, desde mi punto de vista, falaz para combatir la inseguridad o como algo que también dijo la presidenta electa, pero que a su vez es sumamente difuso y a la vez preocupante, pues ella dijo cambiar la forma de rendimiento de cuentas de los magistrados. O sea, ¿a quién y de qué manera? Eso queda muy impreciso. Ahora, medidas ya más concretas que tengan que ver con, bueno, con algunos de los temas que mencionó José Luis, digamos los más inmediatos: empleo, salud, educación, infraestructura, seguridad. Sobre eso es muy poco lo que se ha dicho. Y yo creo que para que medidas en esos ámbitos, medidas iniciales, puedan tener un impacto sustantivo y que la población sienta que esas medidas están contribuyendo a una mejor vida, pues indudablemente va a tener que haber correctivos sobre lo que este gobierno ha hecho o ha dejado de ujú, hacer. Entonces, digamos que eso va a poner a la presidenta electa en una situación un poco comprometida, que habrá que ver cómo la maneja desde el punto de vista de las iniciativas y luego de la racionalización o el discurso que construya alrededor de esas iniciativas. Pero yo creo que si no hay correctivos a una serie de errores que ha cometido este gobierno o de falencias o de simplemente decisiones deliberadas pero mal tomadas, a menos que eso suceda, creo que la situación del país se puede deteriorar. Y ujú. yo veo que en los ámbitos que ya mencioné se ha venido deteriorando en los últimos años. Digamos que ha habido una, si se quiere, una buena situación en el ámbito macroeconómico, que simplemente menciono porque José Luis es el especialista, pero si vemos señales, por ejemplo, que la capacidad recaudatoria del Estado ha disminuido, que el sector productivo de base local, que representa alrededor del 85% del empleo y no sé si más o menos la misma proporción del Producto Interno Bruto, está en un proceso no de recesión, pero sí de una mezcla de muy poco dinamismo en algunos ámbitos y parálisis en otros, pues ahí indudablemente hay que tomar medidas que no tienen nada que ver con la concentración de poder y más Ujú, bien que si se persiste en esa agenda de concentración de poder, lo único que se va a hacer es, aparte de poner en riesgo la democracia, que es sumamente grave de por sí, es entorpecer la toma de decisiones que son más urgentes, que son muy específicas, que requieren acción coordinada y que requieren un gobierno competente con un equipo realmente integrado
y que no esté actuando en función de elevar la figura de la presidenta o peor todavía de su predecesor, sino en rendir resultados para la población. Puro periodismo.com desde San José, Costa Rica, en conversación con el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri, exdirector del diario La Nación, ex embajador de Costa Rica en ONU, y con el economista José Luis Arce, director de análisis y estrategia de la firma PCS Capital, en las primeras impresiones posteriores a los resultados electorales del domingo 1 de febrero, elección de la candidata Laura Fernández como presidenta electa por el partido Pueblo Soberano, con la oposición en minoría, no absoluta, pero en minoría, con una fracción de liberación en 17 diputados, salvo que ocurran movimientos de último momento en el conteo manual que se está realizando en el Tribunal Supremo de Elecciones, pero que según expertos no vienen variaciones importantes en el ámbito de las cifras ya conocidas por cada partido. El Frente Amplio con 7 diputaciones y dos partidos con unifracciones, el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Coalición Agenda Ciudadana. Correctivos o alejamiento de las conductas gubernamentales de los últimos 4 años, plantea el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri como una vía de darle avance a las primeras etapas, a los primeros meses, días de lo que será la gestión de la presidenta electa Laura Fernández y evitar la concentración de poder. Pareciera, José Luis, que la futura mandataria, va a estar jugando como un trapecista sobre una cuerda floja en esa primera parte entre ser fiel a su mandato, un mandato evidentemente contundente en las urnas, o ser fiel a su compromiso político, al compromiso partidista. ¿Cómo ve usted ese margen de actuación con que entra la mandataria Fernández a gobierno? Vamos a ver, yo creo que en principio, digamos, ella tiene espacios, ella y el próximo gobierno tiene espacios amplios para poder procurar hacer transformaciones que tengan un impacto positivo en múltiples ámbitos de la sociedad costarricense, ¿verdad? Por ejemplo, las mayorías legislativas con las que cuentan, por ejemplo, e incluso su capital político podrían ser utilizados para hacer reformas en materia impositiva, podrían ser utilizados, por ejemplo, para hacer modificaciones en los ámbitos institucionales relacionados con la obra pública, sin que eso implique debilitar, por ejemplo, los órganos de control, sino hacerlo dentro de la vía y el marco institucional existente. Eh, tiene grandes espacios, porque tiene mayorías suficientes, por ejemplo, como para poder impulsar reformas legislativas, va a tener el control de los presupuestos, la aprobación de los presupuestos, el control de los presupuestos, y en ese espacio yo creo que está en una condición inmejorable para hacer cosas, ¿no? Ahí la gran pregunta es, digamos, si realmente se quieren hacer esas cosas o si se quiere optar sobre todo por continuar un poco el camino de los últimos 4 años, en donde a pesar de tener espacios para hacer cosas, se prefirió la polarización como una forma de amasar una popularidad y conducirlo a un caudal electoral, que fue el resultado que, diría yo, de manera genial lo obtuvieron. Digamos, si hay algo que reconocer, por ejemplo, de los últimos 4 años, creo yo, es una depurada, precisa, medida estrategia política que sabe exactamente lo que las personas, las ciudadanías piensan y les duele, y saben cómo crear las narrativas para eso, con ese objetivo polarizador y acumular, digamos, mayores espacios de popularidad, mayores espacios electorales y eventualmente más. Bueno, pero desgraciadamente, como era funcional, digamos, a ese discurso de polarización, el hecho de eh, no hacer ciertas cosas y sobre todo achacarles a otros esa incapacidad de hacer cosas, un poco aquí la pregunta es si la nueva administración va a utilizar los espacios para hacer o si pretende continuar, digamos, con ese discurso polarizador con el fin de lograr, por ejemplo, a través de otros mecanismos, reformas, qué sé yo, a través de mantenerse en campaña, incluso mediante mecanismos como los referendos, como los mecanismos de democracia
de consulta popular como los referendos, o mantenerse en campaña un poco con confrontación frente a la oposición y a ciertos otros pesos y contrapesos en el sistema político. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener popularidad, mantener el discurso y eventualmente ir buscando, incluso en el Congreso o en otras vías, las mayorías. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo de esto. Pensemos en dos proyectos que fueron parte del proyecto Jaguar que presentó este gobierno. La Marina de Limón, Ciudad Gobierno, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, son cosas en primer lugar que no necesitaban leyes para hacerse, ¿verdad? Es decir, eran cosas que están, diría yo, básicamente dentro del ámbito de acción y del poder de ejecución del Ejecutivo, valga la redundancia. Pero se utilizaron, digamos, su incorporación dentro del proyecto de ley Jaguar, la utilización de píldoras envenenadas, que le llamo yo, en esos proyectos, que era, por ejemplo, introducir en ese tipo de proyectos reformas que lo que buscaban era debilitar, por ejemplo, mecanismos de control y órganos de control como la Contraloría o otros espacios institucionales. Eso lo que hizo fue volverlos inviables políticamente e incluso peligrosos desde el punto de vista institucional, ¿ah? Si la verdadera intención hubiese sido tener una ciudad gobierno, tener una marina en Limón, hubieran habido muchísimas formas de hacerlo, incluso en esta administración, a pesar de no tener el control suficiente del legislativo. Ahora eso no va a suceder, eso no sucede ahora. Ahora tienen más espacios para hacer esas reformas y es una responsabilidad muy grande, porque es una responsabilidad primero técnica de crear con competencia proyectos que sean viables para resolver los problemas de la gente. En segundo lugar, es una responsabilidad enorme de utilizar de nuevo con talante democrático las mayorías legislativas. Es decir, tampoco uno quisiera ver aquí la aprobación de proyectos con fines o atendiendo a intereses específicos de quien sea, ¿verdad? Pero que sí que atiendan, digamos, a resolver ciertos problemas de la ciudadanía. Y está el tercer tema, que es un poco más de lo mismo de los últimos 4 años. Es que, por ejemplo, si la presidenta electa durante este periodo en que va a actuar como ministra de la presidencia o cuando ya tome el poder a partir del 8 de mayo, entra de lleno con temas, por ejemplo, como la ley de jornadas extraordinarias, las reformas al Código de Trabajo para permitir jornadas extraordinarias. Eso, independientemente de si nos gusta o no el proyecto, creo que podríamos tener cada uno nuestras opiniones fundamentadas. Eso es entrar, diríamos, como se dice en el mundo futbolístico, no soy muy bueno para eso, entrar con los tacos de frente, ¿no? Es entrar básicamente a saber que va a contar con una oposición enorme, por ejemplo, del Frente Amplio, que puede paralizar el proceso legislativo, que puede ser muy útil si lo que yo quiero es seguir repitiendo, no me dejan gobernar, pero que lo que hace es sumir en una parálisis y en una polarización innecesaria de esta sociedad. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con el proyecto Jornadas Extraordinarias, con el caso de las ventas del Banco Costa Rica. Entonces ahí es un tema de sabiduría y sobre todo de talante democrático y sobre todo de interés realmente en transformar cosas, pero con buenas intenciones, digamos, no con intenciones de otra naturaleza. Don Eduardo, si yo le preguntara a usted, le lanzara una pregunta para completar en la respuesta, dentro de este ambiente de incertidumbre y de expectativa respecto a lo que va a pasar con Costa Rica en los próximos 4 años en esta administración de la presidenta Laura Fernández, la mandataria podría pasar a la historia. ¿Cómo? Repito, en este ambiente de expectativa e incertidumbre en que está el país de cara al inicio de la administración y de cara al comportamiento, al margen de maniobra político que pueda tener la futura gobernante dentro de las presiones políticas, dentro de los compromisos políticos, pero dentro del compromiso constitucional en que ella va también a atentar su mandato. La presidenta Laura Fernández podría pasar al país como, y ahí a completar. Como, perdón. Bueno, yo creía que usted me iba a plantear un par de opciones de cómo podría pasar, digamos, a la historia de las presidencias de Costa Rica. Bueno, yo ahí me atrevería a decir, o sea, tal vez que hay como tres posibles comos. Puede ser como una gestora eficaz de los asuntos Ujú. públicos.
capaz de concertar acuerdos en aquello que requiere acuerdos, de convencer en aquello que no requiere acuerdos, pero que sí necesitan un apoyo Ujú. de la población para que tengan legitimidad y avanzar en una serie de desafíos que tiene el país con una visión estratégica, porque algo que a veces no se dice, porque obviamente los temas de inmediatos nos agobian, es que estamos en un mundo, en una transformación enorme que tiene que ver con temas tecnológicos, que tiene que ver precisamente algo que José Luis mencionó ya hace algún tiempo, o un rato, perdón, con los desafíos del cambio climático, que tiene que ver con las migraciones, con el reposicionamiento de, digamos, de lo que ha sido el sistema internacional hasta ahora, que no solo tiene implicaciones comerciales, que han sido las más inmediatas para nosotros, pero que tiene implicaciones de otras índoles, incluyendo culturales, por supuesto, políticas, científicas, de inversiones, etcétera. Entonces, yo creo que ella puede pasar como una muy buena gestora. Podría pasar también, y esto lo veo un poco más difícil por las características del país y porque eso pasaría también por un partido suficientemente cohesionado y con una visión muy, muy sólida, podría pasar como una transformadora para bien del aparato del Estado, ya no solo como una buena gestora de lo que hay y que se puede mejorar, sino de la transformación de lo que hay en bien de un país mucho más dinámico y de una capacidad precisamente de que esa gestión pública sea más eficaz en ámbitos, por ejemplo, como la contratación de obra pública, el mercado eléctrico, la misma distribución de tareas en los ministerios, etcétera, todo eso dentro del marco democrático. Entonces, esto sería como una segunda opción, una transformadora dentro del marco de la democracia en función de nuevas y mejores estructuras para la gestión gubernamental. Y la otra opción, que yo diría que es la tercera, es convertirse en una continuadora del entorno de conflicto, de confrontación, de reparto de culpas y centrarse en tratar de concentrar poder en aras de consolidar un movimiento político que paradójicamente creo yo que para consolidarse requiere dar resultados y que centrarse solo en esa agenda de control y descentralización del poder y hegemónica, si se quiere, desde el punto de vista político, va a ser contraproducente incluso para esos propios objetivos y en banda, pues va a sufrir nuestro sistema democrático, que es aquel que sostiene el funcionamiento del país, sostiene los derechos de las personas, sostiene su acceso a servicios públicos y sin ese sistema democrático suficientemente eficaz, yo creo que el país va a entrar en este mundo de tan grandes transformaciones en que tenemos que vernos no solo hacia adentro, sino hacia afuera, qué están haciendo otros países y con qué rapidez están avanzando. Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que ver con mucho cuidado. Y bueno, y si el gobierno, reitero, optara por centrarse en lo que es construir un proyecto político hegemónico que incluso se refleje en un control de las instituciones, todos vamos a perder. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en este primer análisis de interpretaciones sobre los rumbos, los escenarios a valorar, a estimar, a proyectar en Costa Rica en el periodo gubernamental 2026-30, presidencia de la mandataria Laura Fernández, electa el pasado domingo 1 de febrero, frente a una posición, y aquí vamos a la siguiente parte de esta conversación. José Luis, la oposición, retos y desafíos en este nuevo escenario, en este ambiente en el que va a tener enfrente a un oficialismo con mayoría absoluta, pero no calificada para imponer o para Ujú. plasmar su agenda a nivel legislativo y a nivel gubernamental.
Sí, va a ser, yo creo que va a ser un periodo muy retador para la oposición, porque vamos a ver, en el escenario, por ejemplo, de que la mandataria electa optara por ese camino primero que mencionaba don Eduardo, que es el hecho de partir de que mayorías electorales o legislativas no son patentes de corso, sino que se deben construir acuerdos y además convencer a las ciudadanías de que las reformas y los cambios van en beneficio colectivo y que se construye nuevamente confianza. La oposición va a cumplir, va a tener que ser muy cuidadosa, me parece a mí, en ese sentido, de no oponerse por oponerse y de poderse y saber en cuáles de esos procesos apoyar con intensidad en beneficio, por ejemplo, de las reformas que el país necesita, ¿verdad? Pero por otra parte, digamos, si el camino que sigue la nueva administración es la de continuar con, digamos, el espíritu de confrontación, de polarización, básicamente para obtener réditos electorales, en la opinión, digamos, opiniones favorables a nivel de las encuestas y eventualmente conducir a las transformaciones que lleven a mayor concentración del poder y debilitamiento de los pesos y contrapesos, la oposición va a tener un camino muy duro, ¿verdad? Porque va a ser sin duda atacada como obstruccionista, pero va a tener que estar defendiendo, digamos, valores institucionales del sistema democrático. Y ese puede ser un escenario muy complicado, ¿verdad? Muy complicado porque va a ser mucha confrontación y evidentemente un escenario no favorable para lo colectivo, ¿verdad? Yo creo también que a diferencia de las oposiciones en los periodos legislativos anteriores, esta es una oposición, creo yo, mucho más, va a ser una oposición mucho más concentrada en ciertos valores, ¿verdad? Especialmente si la discusión política se torna o se dirige básicamente hacia la concentración de poder, hacia el discurso polarizador y confrontacionista. Creo que ahí va a ser un, de- va a te- va en alguna medida la oposición a haber perdido la ingenuidad o el beneficio de la duda que le dio a la administración Chávez al principio y va a tener que actuar, yo creo, de forma un poco más contundente, quizás dentro de los espacios que le permita el marco legislativo para oponerse a ese tipo de iniciativas. Yo esperaría que lo que veamos es el primer escenario, ¿no? Yo creo que la presidenta electa tiene, digamos, el espacio para, para ganarse un lugar en la historia, digamos, no como la continuidad del presidente Chávez, ni como evidentemente un proyecto político, digamos, autoritario o populista, como desgraciadamente se le tachó el triunfo incluso en medios internacionales, sino que tiene la oportunidad de poder hacer cosas en democracia, ¿verdad? ¿Verdad? Que le resuelvan los problemas a la gente y que hagan una cosa que es clave en este país y en general en todas nuestras sociedades, y es que las personas entiendan que, que la democracia, digamos, contribuye a resolver problemas cuando las discusiones políticas se conducen a acuerdos y acciones específicas, ¿no? Eduardo, retos y desafíos para la oposición legislativa en este cuatrienio que viene para Costa Rica. Sí, aparte de lo que ha dicho José Luis, que coincido con él, yo quería tal vez hacer una referencia a los partidos en sí mismos. Ujú. Yo creo, por ejemplo, que Liberación Nacional, que tradicionalmente ha sido un partido con gran presencia territorial, una huella territorial importante, tiene el gran desafío de reconstruir esa huella territorial, porque si analizamos los resultados, pues su gran apoyo fue en la gran área metropolitana, no tanto, bueno, como ya es usual decir, en costas y fronteras. Yo creo que entonces ahí hay un desafío muy grande de reconstruir su huella territorial. Para el Frente Amplio y para la coalición Agenda Ciudadana no es reconstruirla, sino construirla, porque realmente siempre esas opciones políticas, sea el partido fundamental dentro de la coalición tan disminuida ahora, que es el PAC,
como el Frente Amplio han sido fenómenos fundamentalmente de la gran área metropolitana y con gran concentración en los centros urbanos. Entonces yo diría que ampliar esa huella también es muy importante. Y bueno, y el Ujú, PUSC tiene el enorme desafío de salir de este estado que, con todo respeto, yo diría desde un punto de vista de partido, es como comatoso, ¿verdad? Está al borde ujú, del coma. Y claro que aquí no le puede uno echar toda el peso de salir de ese estado a la diputada elegida, Abril Gordienco, por quien yo, por cierto, tengo una opinión muy, muy favorable, creo que es una persona sumamente competente y comprometida con la democracia y con el desarrollo nacional, pero ahí depende mucho de los dirigentes del PUS, que es un partido totalmente quebrado, desarticulado, tomado en muchas de sus instancias por el sector del continuismo o del oficialismo, del chavismo, como uno quiera llamarlo. Entonces yo diría que más allá, y por supuesto que tal vez lo más inmediato es que hagan en la Asamblea Legislativa, que yo coincido en que, por un lado, hay que ser una barrera de contención ante cualquier intento de erosionar las instituciones democráticas, pero a la vez una fuerza propositiva y además un aliado adecuado en aquellas proposiciones buenas que haga el gobierno o que hagan diputados y diputadas de la ujú, fracción de gobierno. Hay un elemento ahí en el trasfondo que quizá para personas como yo que tratamos de tener a veces una visión un poco más optimista dentro de la oscuridad o dentro de los nubarrones, y es que la caída en el abstencionismo en estas elecciones en relación con el proceso que había comenzado en el 2000, en 1998 me lleva a mí a suponer que para un sector de la población como que tomó de nuevo importancia la política. O sea, ujú, hubo sectores de la población y creo yo, me remito a puros símbolos externos y evidencia totalmente circunstancial, pero creo que muchos sectores jóvenes de la población se incorporaron más, por lo menos, a la dimensión externa de la política, que es manifestar su preferencia abiertamente en las calles con banderas, etcétera. ¿Cómo transformar ese ímpetu que yo me atrevería a decir que por lo menos tiene ciertos indicios de mayor entusiasmo por lo político y por la política en elementos que le den mayor contenido, mayor dinamismo, mayor presencia, mayor afiliación a los partidos de la oposición? Yo creo que es un enorme reto, pero que a la ujú, vez ahí está la oportunidad. Y creo que es una oportunidad que pasa por la lucidez de los sectores dirigentes de esos partidos. Y me estoy refiriendo fundamentalmente, en este caso, por su peso al Partido de Liberación Nacional. ujú, Eduardo, en una anterior conversación, usted planteó una preocupación profunda de que en esta elección Costa Rica se estaba jugando la vigencia, la funcionalidad, en fin, la permanencia de su sistema democrático. Ujú. Con este resultado electoral, ¿se ratifica esa preocupación suya o cree que estamos en una fase en que podrían fuerzas de la oposición contener, limitar ese deterioro en el que podría entrar la democracia, el sistema democrático costarricense? Sí. Yo no sé si yo fui tan contundente como usted lo ha dicho ahora, Edgar, en cuanto al riesgo para la democracia, pero yo creo que se mantiene. Ese riesgo se mantiene e ujú, indudablemente pasa por las variables críticas o fundamentales en un proceso como este. Primero, quienes tienen la mayoría, quienes van a estar o van a seguir estando en el Ejecutivo, ahora con mayoría legislativa, ¿cuál es el proyecto que tienen? Y si ese proyecto está cuestionado o tiene fisuras, en fin, ¿qué pasa en lo que por el momento es como una caja negra, ¿verdad? Que es el partido de gobierno, la presidenta, de dónde viene ese partido de gobierno, etcétera.
Digo caja negra porque no sabemos lo que está sucediendo en esos engranajes internos, que puede ser que estén trabajando con gran fluidez hacia un proyecto político hegemónico, puede ser que el proyecto exista, pero no hay fluidez en el trabajo, o puede ser que el proyecto se haya enmendado, pero mi preocupación sigue. Y la otra variable, indudablemente, bueno, hay otras dos variables, yo diría. Los sectores políticos de oposición y la sociedad civil costarricense. O sea, una sociedad civil que es dinámica, que es diversa, pero que ha estado en los últimos años muy desmovilizada. Yo creo que eso es un proceso que venía ya desde hace una década aproximadamente, se aceleró con la pandemia y el aislamiento físico al que condujo la pandemia y todavía no hemos salido de él. Creo que la participación electoral indica que podríamos estar saliendo de ese proceso de desmovilización, pero no me atrevería a asegurarlo. Pero en todo caso, la sociedad civil costarricense, con toda su diversidad, también va a ser un factor muy, muy importante para mantener, reforzar, ojalá ampliar y enriquecer más los procesos democráticos en Costa Rica. En ese contexto, José Luis, ¿cuál es su punto de mayor reflexión, preocupación o inquietud tras los resultados electorales, tras lo que reflejan esos resultados electorales en el entorno político de Costa Rica en este momento? Yo coincido, digamos, en general con lo que don Eduardo ha planteado. Yo creo que aquí el gran tema es la intención por la cual se quiso y se alcanzó el poder, digamos. Si es si la intención básicamente es por hacer transformaciones que estén en función de mejorar las condiciones de vida de las personas, o si las intenciones están relacionadas más que todo con acumulación de poder, una visión más vertical del manejo de las instituciones en democracia, ¿no? Yo creo que ese va a ser el tema fundamental. Hay en el discurso, me parece a mí, del oficialismo, ha habido en el discurso del oficialismo, especialmente de del presidente Chávez e incluso de los liderazgos en la bancada actual en el Congreso, esa percepción de que democracia es básicamente votar y eso otorga una patente de curso, cuando en realidad democracia, el momento electoral es solo una fracción muy pequeña del momento democrático, no el resto de la vida democrática es pesos y contrapesos, ¿verdad? Es no darle a nadie, no a algunos, nunca el poder absoluto y tener ese marco. Eh, la, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? De manera interesante, creo que ahora a la presidenta Fernández se le abre, digamos, ese espacio para poder demostrar cuál es su talante en relación con estos temas. Si es continuar con una visión de polarizar con el fin de crear, de alimentar un movimiento en la dirección, por ejemplo, de más verticalismo, de más autoritarismo, digamos en alguna medida, o si su talante es aprovechar esas mayorías legislativas para construir soluciones, ¿verdad? Ese es el momento creo en que estamos. Y está básicamente en ellos, digamos, esa decisión. Muchas gracias, don Eduardo. Muchas gracias, José Luis, por este Gusto. tiempo, por estas reflexiones. Gusto. Si alguno de ustedes desea hacer un punto final o tiene un punto final de este intercambio que hemos tenido sobre estas primeras impresiones sobre los resultados electorales de Costa Rica, pues bienvenidos. No, tal vez un aspecto muy específico, de nuevo relacionado con la presidenta electa. Yo espero que la trayectoria que ella ha tenido en el sector público, Ujú, como funcionaria del Ministerio de Planificación, como ministra de Planificación, como ministra de la Presidencia, como asesora legislativa y además como una persona que ha militado en distintos partidos, le dé un tipo de visión del país distinta a la de una persona como Rodrigo Chávez, que no tenía ninguna experiencia en la dinámica política y yo me atrevería a decir que ni siquiera en la dinámica social costarricense, y que esa distinta experiencia, que creo que ujú. es más enriquecedora que la que tuvo el presidente en otros ámbitos desde el punto de vista de ejercer el gobierno, pues la ponga en función de mejorar las condiciones de vida de la población hasta donde lo puede hacer un presidente o una presidenta. José Luis. No,
creo que ya hemos conversado de las cosas. Creo que vamos a tener 4 años muy interesantes, digamos, y de muchas oportunidades para construir cosas positivas, pero también para estar atentos, digamos, para defender, digamos, los marcos institucionales y sobre todo la convivencia democrática, ¿verdad? Que creo que es fundamental y sobre todo entender que aunque la coyuntura, por ejemplo, económica puede estar relativamente bien, cuando a veces pareciera que estos temas son más elucubraciones de académicos o de expertos en política, digamos, no hay una sociedad exitosa en la historia de la humanidad que se haya podido construir sin tener un espacio democrático vibrante, digamos. Es decir, eh, desde los empleos hasta la convivencia en nuestras comunidades pasa mucho porque esa vivencia democrática funcione, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos ahora son el reflejo de muchas décadas, digamos, de que a veces se nos ha olvidado eso y creo que hemos llegado a este punto justamente un poco por ese olvido de la importancia de los espacios democráticos para construir bienestar para las personas. Muchas gracias al periodista y diplomático Eduardo Ulibarri y al economista José Luis Arce de la firma FCS Capital por su participación, por su análisis, por su valoración con primeras impresiones sobre los recientes resultados electorales en Costa Rica, elecciones presidenciales y legislativas que elevan al poder un segundo mandato del movimiento político chavista con la candidata y ahora presidenta electa Laura Fernández, los retos y desafíos de su próxima gestión a iniciar el 8 de mayo también para el ámbito legislativo. Esta conversación ha estado en vivo en Zoom, Facebook Live, estará pronto en nuestras redes YouTube, X, Instagram y por supuesto los principales referentes usted los va a poder encontrar en nuestro sitio puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una pronta ocasión. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias, gracias. hasta luego. Chao.